con lunes de Triana, mi querido amigo, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Ahora este lunes postelectoral, pero seguramente impugnado. ¿Qué tal, mi estimado Pedro? Efectivamente, amanecimos con una transición que pasa de una oposición moralmente derrotada a un oficialismo electoralmente derrotado. Fíjate nada más qué fuerte y hasta dónde llega el punto de la soberbia. Como tú mencionas, el día de ayer se lleva Morena un fuerte descalabro en los dos estados donde hubo elecciones, en el caso de Coahuila, el Congreso local, en el caso de Hidalgo, los ayuntamientos, los municipios, y ya salieron a aplicar la obradorista, es decir, a decir que desconocen los resultados y que hubo fraude, no dicen cómo, no dicen de qué manera, pero van a impugnar todo lo impugnable, y pues esto hay que analizarlo con lupa, Pedro. Es muy interesante porque creo que la primera reflexión que tenemos que hacer es que pues el capital político del presidente, su popularidad en las encuestas, no lo transfiere directamente a su partido político, que es Morena. Ya lo habíamos visto el año pasado con las elecciones en 6 estados, donde se llevó una paliza por el PAN, en Tamaulipas, en Durango, en Aguascalientes, donde bajó mucho la votación, pero ahora se ratifica con esta derrota ante el PRI. Y bueno, pues eso puede ser pues una luz de esperanza para lo que suceda el año que viene. Y en segundo lugar, la otra reflexión es que pues sin el señor Andrés Manuel López Obrador en la boleta, pues tampoco carbura su partido político. Un partido político que está pasando facturas de sus divisiones internas, por supuesto del desencanto de mucha gente sobre el gobierno, los lugares en donde gobierna. Y otra más es que el PRI no está muerto. Quien diga que está muerto está muy equivocado. Las estructuras electorales las mantiene vivas. Muchos pensábamos que estas estructuras ya estaban del lado de Morena y no es así. Entonces esto pone las alertas rojas en Palacio Nacional. Vemos un presidente que no le están saliendo bien las cosas, no le estaba saliendo nada en su gobierno, en sus cortinas de humo, en sus rifas, en sus consultas, en sus estrategias para golpear a la oposición, y ahora electoralmente se desnuda. Es un golpe moral para el presidente lo que vimos el día de ayer, Pedro, y habrá que analizarlo porque esto tiene cola. Mañana haciendo un pequeño análisis de lo que yo sentía y veo que el priismo lo relacionaba con el hecho de tener, haz de cuenta que tienes un árbol muy grande y lo cortas nada más de arriba. No quiere decir que porque no lo veas no está. Claro. El priismo tiene raíces sembradas en territorio nacional, tiene estructuras, tiene agremiados, tiene sindicatos, tiene organizaciones campesinas, bueno, N cantidad de aparatos para acarrear votos y jalar gente. No nos extrañe que este es un gigante dormido y hay que ver cómo es que va a renacer cuando renazca. ¿Y cuál es la experiencia del panismo? ¿Y qué es lo que tú le ves al panismo que debe de aprender sobre lo que sucedió? Porque creo que el PAN estaba esperando llevarse más de lo que se llevó. Sí, sin duda, pero mira, hay que ver cada lugar con lupa y cada lugar tiene una lógica muy local. El PAN jamás ha sido competitivo en ninguno de esos dos estados. No. De hecho, son dos de sus peores estados electoralmente. De hecho, se mantiene más o menos en su mismo umbral de votación que en las elecciones anteriores. Quien tiene una caída estrepitosa es Morena, que había arrasado en tanto en Hidalgo como en Coahuila. El PAN había mantenido alguna fuerza en Torreón, gobierna la ciudad de Torreón y pierde. Eso sí, creo que se tendrá que hacer una reflexión al respecto. Pero lo importante aquí en este momento es que pues ya no hay la fuerza, ya no son invencibles como ellos mismos se mencionaban en Morena. Y también esto que te comento de las lógicas locales, también hay que analizarlo muy bien. Mira, tú bien dices, el PRI tiene estructura, el PRI tiene sindicatos, el PRI tiene movimientos sociales, tiene estructuras vecinales y tiene una cosa muy importante, mantiene gobiernos. El PRI gobierna en los dos estados donde arrasó el día de ayer. El PRI tiene gobernadores en los dos estados. Y uno de ellos, por lo menos, Riquelme, es un furioso opositor al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Mientras el PRI mantenga gobiernos locales, tiene un margen de operación enorme y difícilmente se le va a poder arrebatar el poder. Esto abre la puerta a que pues ya no la tengan tan fácil Morena el año que viene en estados como Sonora, como Sinaloa,
en fin, en Campeche, en estados donde gobierna el PRI, donde va a operar el PRI. Y lo mismo sucede en algunos otros estados donde gobierna el PAN, y lo vimos el año pasado, como Tamaulipas, como Durango, como Aguascalientes, donde arrasó porque tienen un gobierno. Entonces hay que ver cada lugar con lupa. Lo importante aquí es que muchos pensábamos que todas esas estructuras, inclusive gubernamentales, del priismo, se iban a transferir directamente a Morena, como sucedió en la Ciudad de México en los años 90, y eso no sucedió, sino que se mantuvieron de manera independiente, o le dieron la espalda al presidente de la República porque había arrasado, y bueno, pues se pone esto de pronóstico reservado, Pedro. Se propone esto de pronóstico reservado porque podríamos ver esto como un vaticinio de lo que podría suceder en las intermedias. O sea, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Digo, Coahuila es priista, Jorge. O sea, claro. Coahuila es súper priista. Y Hidalgo, pues también, digo, la verdad es que no nos puede llamar la atención. Ahora te pregunto algo, ¿qué opinas de la actuación de los influencers, por llamarlo así, de Morena, que salen a pedir el voto masivo, rompiendo todo tipo de leyes en la veda electoral? Y hablo en específico de la senadora con licencia Citlali y pues el payaso de Atolini y bueno, pues este grupo de influencers que quieren salir a pedir el voto. Ese es el gran problema, son unos cínicos estos tipos, con un cinismo atroz, inmisericordia, salieron a decir sí, estoy haciendo campaña fuera de la ley y que cuanti más la senadora Citlali Hernández, quien será próximamente secretaria general de Morena, porque ella dice, pues yo ya pedí licencia y dejé de ser senadora. No es cierto. Senadora, el cargo del senador es irrenunciable. La licencia es intrínseca al cargo, a donde vaya. En cualquier parte del mundo seguirá siendo del Senado mexicano, aunque no quiera. Entonces primero hay que explicarles la ley. Pero el desconocimiento de la ley, ¿no te llama la atención que la senadora Citlali no conozca la ley? O sea, a mí me llama la atención profundamente. Y también el otro, el Atolini, es impresionante que no conozcan la ley. Son ignorantes y cínicos, Pedro. Es impresionante, pero mira, es parte del problema que tienen ellos. Ellos, montados en su soberbia, en su arrogancia, pensaron que con el recurso que reciben de Jesús Ramírez cada mes para montar sus portales, y me refiero a Vicente Serrano, al Chapucero, etcétera, incluyendo a todos estos que acabas de mencionar, bueno, creyeron que con eso podían ganar el voto de la gente. Y pues bueno, imagínate a todos ellos desde sus portalitos de internet hablando todo el día mal de la oposición y chupándole los calcetines al presidente, ¿cómo le van a ganar una estructura territorial monstruosa como la que tiene Riquelme en el estado de Coahuila o la que puede llegar a tener Omar Fayad en Hidalgo? Es impensable. Entonces se enfrentaron con su propia soberbia. Eso, totalmente hablado. Pues totalmente de acuerdo, Tiana. Pues te mando un abrazo, esperándote ver por acá el viernes, y tendremos muchas cosas de qué platicar. Por ahí estaremos, Pedro. Te mando un abrazo, buena semana. Igualmente, mi querido Jorge.